En el 2008, el precio del barril de petróleo alcanzó la cifra de $143. A partir de allí, estos costos no se habían visto hasta inicio de año, cuando los precios empezaron a fluctuar. Desde el momento que inició la amenaza de una posible invasión de Rusia a Ucrania, su volatilidad se mantuvo hasta alcanzar su pico la primera semana de marzo, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció más sanciones económicas para Rusia, como eliminar la compra de su petróleo. Esto disparó los precios a nivel mundial sin tocar la cifra del 2008. Esta variabilidad en el precio del crudo, ¿cómo nos afecta? Panamá compra su combustible refinado en el Golfo de México, y aun cuando eso ocurre, nuestros precios son más bajos que en muchos países. No hay margen a la duda. Inmediatamente los precios de la gasolina suben. Empezaron a registrarse desde el 11 de marzo hasta el viernes 25 del mismo mes, cuando los precios deberían tener un nuevo registro. Lo importante de esto, Panamá camina con una agenda de transición energética, donde se han aprobado por parte del Consejo de Gabinete varios puntos, entre esos el acceso universal de energía. De acuerdo con fuentes especializadas en el tema de energía, el pasado fue un año interesante cuando se habla de energía limpia, porque hubo un crecimiento de ella, y fue el año en que mayor cantidad de autos eléctricos se han vendido. En cuanto a la misma guerra, economistas consideran que hoy el petróleo define todo en el mundo y la economía golpeada por la pandemia se va a resentir más. Hoy, en A Profundidad, hablaremos sobre el alza de combustible y su impacto en la economía nacional en tiempos de pandemia y ahora en guerra. Dos situaciones que, sin lugar a duda, necesitan de mucha experiencia para saber cómo actuar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a conversar sobre la economía en tiempos de pandemia y guerra. Vamos a hablar de este tema tan importante y sobre todo las fluctuaciones que se están dando en los derivados del petróleo. Les saluda, como siempre, Carlos Iván Rivera junto a Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Buenas noches. Sí, es un tema que es súper interesante. ¿Y quién más que el secretario de Energía del Jorge Rivera Staff, el ingeniero Jorge Rivera Staff, que se encuentra con nosotros? No terminamos de salir de la pandemia porque la pandemia está latente en el mundo entero y en el país, y estamos en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Y como decía Carlos, más allá de que parece que el petróleo bajó en el día de hoy a 97 y $101, esto no quiere decir que el costo va a mantenerse, va a ser fluctuante. Eh, ¿Cómo enfrentamos esto y qué hemos aprendido nosotros de todo esto? Bueno, Jorge Luis y Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los televidentes. Mira, ojalá tuviéramos otro título para el programa de hoy, ¿no? Imagínate, ¿no? Economía en tiempos de pandemia y guerra. Sin embargo, es lo que nos toca vivir, nos toca gestionar y parte de la importancia que tenemos llevar adelante con lo que tú planteas de qué lecciones podemos sacar es cada vez más tener conciencia y hacer docencia además de las circunstancias. La palabra hoy en día, independientemente de las variaciones que hemos tenido, y puedo contar un poquito lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, la palabra preponderante en los mercados petroleros globales desde la propia pandemia es volatilidad. Ni siquiera es decir, bueno, va hacia arriba, va hacia abajo, sino que realmente es volatilidad. Un ejemplo muy claro de esa característica la tuvimos la semana pasada. El presidente Biden nada más hizo anunciar que restringía las compras de petróleo ruso y el petróleo casi nos llegó a por encima de $120 el barril de los productos, algo que no sucedía desde el año 2008. No llegamos por encima de $120. Sin embargo, 2 o 3 días después, finalizando la semana pasada, ya estábamos en precios del barril en $110 en promedio, producto de fundamentalmente casual, y en ese mismo sentido, algunas gestiones que había hecho Estados Unidos buscando otros posibles suplidores que reemplazaran
el petróleo ruso, aunque el petróleo ruso para Estados Unidos solamente representa un 8% de su demanda. Sin embargo, estas señales del mercado generan estas variaciones y hoy en día estamos alrededor de $95 el barril, que dentro de las circunstancias es una buena noticia. Y sobre ese punto que usted menciona, cuando Estados Unidos hace este anuncio de la suspensión de compra de petróleo a Rusia, que usted menciona es un 8%, pero se da cierto acercamiento con Venezuela. ¿Podría entonces este acercamiento crear la sensación de que se va a reemplazar lo que se le compra a Rusia a comprárselo a Venezuela y esto crea un poco más de tranquilidad y empiezan a descender los precios? Efectivamente, los mercados, el mercado petrolero, que es un mercado global, lo que se conoce en inglés como commodity, ¿no? Una materia prima pura y dura que se puede negociar en todo el mundo, tienen estas características. Es como las acciones, ¿no? Que también volatilidad, hay anuncio de una noticia de una empresa y las acciones se tiemblan. Bueno, en el caso del petróleo es lo mismo. Más que una posibilidad real, en el caso de que Estados Unidos le compre petróleo crudo a Venezuela, es el gesto simbólico de estar haciendo los acercamientos. Porque aunque Venezuela quisiera, y digamos que se llega a un arreglo esta semana, no estaría en capacidad de suplirle el petróleo a los Estados Unidos por circunstancias internas, técnicas, algunos temas que tendrían que ajustar y unas grandes inversiones que involucrarían miles de millones de dólares en el sistema petrolero venezolano. Pero así han hecho acercamientos con otras naciones en las cuales están buscando, pero realmente es más que todo un tema, digamos, de los gestos, de las señales que quiere mandar Estados Unidos con relación a su firmeza frente a Rusia, ¿no? Sí, definitivamente, y aparte de lo que usted menciona, que no sería una cosa de ya para allá, el tema de la compra por parte de Estados Unidos del crudo a Venezuela, es que lamentablemente y sin meter ingredientes políticos, la industria venezolana se ha quedado muy atrasada en tecnología y eso atrasaría más el problema. Pero ingeniero, la pregunta un poco también en la línea de lo que dice Carlos y en lo que usted nos menciona, cuando hablamos de elección es por qué no prepararnos para eventos como este, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí Panamá, que vamos a usar el petróleo, que compramos el petróleo en Estados Unidos, creo, si no me equivoco, pero por ejemplo, lo que usted, y de verdad que en esa parte lo pondero mucho, ha tratado de transmitirle a la sociedad es el tener alternativas energéticas, no esperar una crisis más porque la pandemia nos llegó, se dispara, los precios del crudo tuvieron una consecuencia. Viene la guerra de Rusia contra Ucrania y como usted dice, la volatilidad de los precios genera todo esto. ¿Cómo nos podemos preparar internamente y qué debemos tratar de ir hacia dónde caminando? Sí, casualmente un poco yendo de lo general a lo particular, Claro. ¿no? Un poco el contexto y el pantallazo internacional, cómo nos afecta a nosotros en Panamá y cómo lo estamos viendo. Mira, en primer lugar, ahí es importante resaltar que desde el propio inicio de la conflagración en Ucrania, hemos estado monitoreando dos grandes áreas principalmente. La primera es la garantía de suministro y la seguridad de abastecimiento de los productos en el país. Y la otra, obviamente, es los precios. En una tenemos más capacidad, digamos, de gestionar algunos temas que en el otro. En el precio, realmente Panamá, América Latina y la mayoría del mundo somos tomadores de precios por los niveles, lo que hablábamos al principio. Y en cuanto a seguridad, hemos estado conversando y validando y verificando con los agentes del mercado, no solamente del mercado de hidrocarburos, sino también del mercado eléctrico, porque tenemos algunas plantas de generación térmica que todavía utilizan combustibles fósiles, ¿no? A pesar de que tenemos una agenda de transición energética, todavía necesitamos estar seguros de que esa cadena de suministros no se vaya a afectar. Hasta ahora no tenemos ninguna señal en ese sentido. En cuanto al tema de los precios, y para conversar un poco, ir hacia el concepto de independencia energética, de autonomía energética, ¿verdad? Es importante también entender cómo funciona, y eso lo quiero aprovechar la oportunidad para compartirlo con los televidentes, cómo funciona el esquema de formación de precios en Panamá de los combustibles. Hay que recordar que en Panamá nosotros no importamos petróleo crudo, nosotros importamos productos refinados que vienen del área del Golfo de México, fundamentalmente de Estados Unidos. El precio que pagamos en las gasolineras, ¿no? Cada vez que vamos allá, tiene dos grandes
componentes. El precio al que lo importamos y el precio local. El precio al que lo importamos es fundamentalmente el costo del producto en una refinería en Estados Unidos, el costo del barco en el que se trae ese producto y los costos de internalizarlo en Panamá. Esos son los costos, se llama precio de paridad de importación, y eso es lo que varía cada 14 días en nuestro país que hacemos los anuncios. El costo local de lo que pagamos en la gasolinera está compuesto por 3 elementos: los impuestos, el flete de transporte local y el margen de comercialización de las estaciones de combustible. Es importante, estos 3 componentes, estos 3 elementos del precio local del combustible en Panamá tiene 4 años que no varía. Está congelado desde hace 4 años y se mantiene de esa manera en un precio tope. Es decir, por encima de ese precio no pueden vender las estaciones de combustible. Pueden vender por debajo, pero no por encima. Y eso está regulado por el Estado. Este fue un esquema que además se estableció por el gobierno casualmente en el año 2008, cuando tuvimos aquella crisis, ¿verdad? En julio y agosto de aquel año, y era temporal, por 6 meses, y se ha mantenido durante todo este tiempo hasta la fecha. Así que eso es importante que la ciudadanía entienda y reconozca, y ahí pues la Autoridad de Defensa del Consumidor nos apoya realmente fiscalizando que no se suba, que ninguna estación vaya por encima de esos precios. Así que eso es importante recordarlo, cómo funciona realmente el esquema, y que resultado de este esquema que tenemos en Panamá, hablando un poco de las lecciones aprendidas en el tema de los hidrocarburos, Panamá tiene los precios hoy en día más bajos de sus combustibles de todos los países de América, de aquellos países que no producen petróleo. Es decir, tenemos precios competitivos dentro de nuestro esquema de formación, de compra, etcétera, que nos permiten, pues, de alguna manera gestionar. Eso no quiere decir que haya oportunidades de mejora, no quiere decir que se puedan tomar algunas otras medidas, pero es una buena base y segundo, nada más para cerrar la pregunta, Jorge Luis, nosotros este diagnóstico lo tenemos desde hace ya muchos años de la dependencia de nuestra economía de los combustibles fósiles. Nuestra matriz energética, que involucra electricidad, gasolinas, el gas que usamos para cocinar, la biomasa que utilizamos, la leña, la matriz energética, depende en un 80% de combustibles fósiles importados. Sabiendo eso, pues tenemos que establecer una hoja de ruta, una estrategia, y ahí entonces entra la agenda de transición energética que tenemos establecida, la cual busca precisamente 2 cosas. Depender cada vez menos de los combustibles fósiles, de esta volatilidad, ¿no?, de la que dependeríamos a nivel, y por supuesto nos apoya, nos fortalece en nuestra lucha contra el cambio climático. Señor Jorge, tenía ahí pendiente la pregunta, ¿por qué usted habla de los países exportadores de petróleo? Panamá no lo es. Por tal razón, quería saber si se están llevando a cabo las exploraciones necesarias para determinar si existe o no petróleo en nuestro país. Cada vez que se da una situación como la que estamos pasando en este momento, pasó en el 2008 y este año nuevamente se toma el tema de que si en la provincia de Darién existe o no existe petróleo. Quizás muchos han mostrado imágenes que se han encontrado algunos puntos en donde hay posibilidades. ¿Se mantiene esa exploración para determinar si Panamá cuenta o no con depósitos de petróleo? Mira, Carlos, esa es una muy buena pregunta que nos surge cada cierto tiempo. Mira, en Panamá, sobre todo en Darién, en el área de Bocas del Toro, alguna parte del archipiélago de las Perlas y sobre todo en el Mar Caribe, en la frontera con Colombia, los estudios geológicos que se han hecho hasta el momento indican la posible presencia de yacimientos de hidrocarburos, fundamentalmente petróleo, y en el caso del mar, en el Mar Caribe, sería más que todo gas natural. Pero estos son estudios preliminares que en algún momento se han hecho por diversas metodologías que se han trabajado en el gobierno, sobre todo, y esa es una responsabilidad de la Secretaría de Energía. En Darién hay petróleo. Hay unas áreas en Darién donde usted va y hay petróleo aflorando a nivel superficial. Pero eso no quiere decir que a partir de ese afloramiento, luego de hacer los estudios, vayamos a tener un pozo de petróleo de características comerciales, ¿no? Claro. Así que falta mucho por hacer, Claro. para empezar a trabajar. Nosotros, de hecho, hemos tenido y recibimos cada cierto tiempo empresas interesadas, globales, empresas petroleras globales que han tocado la puerta
interesados en este tema, y lo que le hemos planteado son dos cosas, fundamentalmente. Primero, Panamá no es un país que tiene tradición de exploración de petróleo, no tenemos el know-how, como se dice, el conocimiento, no solamente técnico, sino además institucional. Para eso necesitamos hacer un reforzamiento, un fortalecimiento institucional, no solamente de la Secretaría de Energía, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de qué tipo de contratos se estaría firmando con una de estas grandes empresas a la hora de sentarse Panamá como gobierno a negociar, cuando no tenemos esa tradición. Entonces hay que tener cuidado a la hora de plantear esto y hemos establecido una serie de parámetros y de bases para eso, y además tener una hoja de ruta que nos diga, bueno, ¿queremos ir por aquí o no queremos ir por ahí? Eso también se está evaluando desde el punto de vista de la transición energética, de las posibilidades que hay en el largo y mediano plazo, del impacto del cambio climático, etcétera, que es una decisión de país que de verdad deberá ser tomada con fundamentos técnicos, políticos, económicos, lo mejor fundamentados posible, ¿no? Aparte de que Panamá tendría esa opción de darse, ¿no?, la buena noticia de que se consiga a través de estas exploraciones o si hace un contrato con una empresa petrolera ya con experiencia, beneficiaría en sí al panameño, por ejemplo. Vamos a hablar de los transportistas, que son los que se están quejando en este momento, y el ciudadano común, que cada vez que va a una estación de gasolina realmente se persina 3 veces, canta la canción de Daddy Yankee a ver si tiene la posibilidad de que rinda un poquito más. Mira, yo creo que es un compendio de medidas. No hay lo que en inglés hablan de la bala de plata, o sea, una sola solución para el problema. Es un menú, un catálogo que tenemos que diversificar nuestras alternativas. No hay garantía, por ejemplo, de que descubriendo petróleo rentable y que fuera rentable en nuestro país, eso se traduzca en mejores precios para los ciudadanos. Ahí está México, por ejemplo, ¿verdad? México produce petróleo, pero casi ha estado muchos años tendiente, no ha logrado el tema de refinación. Y hoy en día Panamá tiene precios promedio más económicos de sus combustibles que la mayoría de los estados de México en estos momentos. Así que no hay una garantía por ahí. Pero bueno, es una alternativa. Otra alternativa es la que estamos nosotros impulsando con más fuerza, que es el mediano y largo plazo, que es precisamente la movilidad eléctrica, ¿no? La eficiencia energética, la utilización de paneles solares, de baterías, de redes inteligentes, todo lo que involucra que nos permita tener esa independencia energética, pero que también entonces nos apoye en la lucha contra el cambio climático. Ingeniero, es interesante lo que usted nos ha narrado hasta ahora porque nos dice un poco para que el panameño lo comprenda, nosotros no compramos el crudo como tal porque desde los años 90, creo, se dejó de refinar el crudo. Año 2000, efectivamente. 2000 fue. Uh-huh. Se dejó de refinar el petróleo en Panamá. Compramos gasolina, todos los productos derivados refinados. A la pregunta de Carlos, también usted nos ha dicho concretamente que más allá de haber yacimiento de petróleo, hay un tema de exploración que requiere muchos estudios, pero también requiere el tema del cambio climático, porque los países están emigrando casualmente de la energía fósil hacia otra alternativa. En base a eso, por ejemplo, y viendo el panorama de Europa, que ya antes de la guerra había tenido problemas con gas, ¿cuál es de todas tomando la agenda de transición energética que usted menciona, cuál de todas esta energía, usted que es un especialista y conoce la materia, sería la que Panamá debería tratar, como dice Carlos, de mantener un sustento, tal vez un apoyo para evitar estar con este flujo de volatilidad y con este flujo de que vamos a buscar gas, pero entonces el gas también viene de Europa y entonces con los conflictos o las pandemias se encarecen? Sí, hay elementos hasta geopolíticos, ¿no?, que involucran estos temas y los tenemos en cuenta. Creo Claro. que eso también es importante entenderlo, que a nivel global también hay la transición energética no es solamente en nuestro país, es a nivel global. Hay muchas discusiones, sobre todo con los precios que tenemos ahora mismo, que hemos llegado a estos picos de precios del petróleo y los derivados, en decir, bueno, hacemos una pausa de esto que estamos hablando, de la transición a las energías limpias, y nos dedicamos más a garantizar la seguridad, nos dimos cuenta de la fragilidad que hay, etcétera, o profundizamos realmente mucho más la transición hacia energías limpias. Yo creo que hay un complemento de ambas, ¿no? Algunas personas que apostaban hasta hace muy poco por ser más frontales, más ambiciosos en el tema de las energías renovables, de empujarla de diversas maneras
de una forma más vocal, se han dado cuenta de que, oiga, pero hay que hacer una pausa, tenemos que evaluar algunos temas porque no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Nos hemos dado cuenta que el sistema no está preparado todavía para esto. Y hay algunas otras personas que, al contrario, también especialistas, cuando me refiero a personas, son especialistas, instituciones, organismos que han hecho los análisis de muy reciente data. Estamos hablando, se ha generado muchísima información en las últimas 2 semanas con todo lo que está pasando, y que dicen, mira, la transición energética, o decían, la transición energética debe ir con más pausa, están siendo muy apresurados, etcétera. Y de este grupo, de estos grupos, ya están diciendo, no, nos dimos cuenta que hay que acelerar la transición energética. Entonces, en este momento hay una evaluación de las condiciones. Lo que sí te podría decir es que el avance es indetenible. La tendencia hacia las energías renovables es imparable. Simplemente estamos en un momento de ver los tiempos, ¿no? Y las condiciones de adaptar un sistema a esto. Así que esa es una tendencia en la cual Panamá además está liderando a nivel regional. De la última vez que conversamos, ingeniero, ¿cuánto hemos avanzado en esta agenda de transición energética en el tema, por ejemplo? Tal vez nosotros contamos con un elemento tan natural como el sol, y con vientos también. ¿Cuánto hemos avanzado, por ejemplo? Porque, como usted lo menciona, las últimas 2 semanas, muchos países, muchas naciones, continentes enteros se han hecho la pregunta, ¿hacia dónde vamos? La transición, no podemos depender del gas de Rusia y Ucrania, y no podemos depender del petróleo de los países árabes o de Rusia también. Entonces, la pregunta sería esa: ¿cuánto hemos avanzado de lo que usted nos mencionaba de la agenda de transición energética a aprovechar y abaratar esos costos para que más gente tenga la oportunidad, que se lo mencionaba en la ocasión anterior, y perdone la pregunta un poco larga, es no solamente yo en mi casa puedo poner paneles solares, sino que legislar para que comunidades o barriadas enteras puedan poner paneles solares a mejor costo? Sí, mira, de la última vez que estuvimos por aquí conversando, te puedo dar la buena noticia de que ya la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, que es la que Ajá. se refiere al tema sobre todo del autoconsumo fotovoltaico, ya fue aprobada por Consejo de Gabinete en la primera mitad del mes de enero. En estos momentos también ya se aprobó la semana pasada la Estrategia Nacional de Acceso Universal de Energía, que es la tercera estrategia de la agenda de transición que se aprueba. Ya teníamos aprobada la de movilidad eléctrica. A finales de este mes debemos estar proponiendo ya a consulta pública la estrategia de uso eficiente de energía. Es cómo usamos la energía. Bueno, hay toda una hoja de ruta con relación a eso. Y en el mes de abril esperamos también ya sacar a consulta pública la estrategia nacional, se llama de innovación del sistema interconectado. Es bueno, la que nos permite ajustar todo nuestro sistema eléctrico a estos cambios que estamos viendo. Ahí les puedo dar un dato importante. Según la información preliminar que estamos, digamos, filtrando todavía porque los tenemos, pero del 2021 tuvimos un promedio de 82% de generación renovable en el país, de generación eléctrica. Es el número más alto de la historia de nuestro sistema eléctrico, sacando el año de los 2 o 3 años siguientes a cuando se inauguró Fortuna. ¿No? En aquel momento Fortuna era hidroeléctrica, una planta muy grande para un sistema muy pequeño en aquel momento. Pero sacando ese momento, el año pasado fue el año de mayor generación renovable en la historia de Panamá. Eso quiere decir que la transición energética cada vez más se está fortaleciendo. Este año ya tenemos 54 megawatts instalados de paneles solares en techos de los clientes. Esto ha crecido 65% si lo comparamos con julio del 2019. El año pasado duplicamos nuestra capacidad solar fotovoltaica instalada del país, de 200 a 400 megawatts instalados. Muy pocos países del mundo pueden decir que duplicaron su capacidad solar en un solo año. Y este año debemos estar ingresando en este primer semestre 24% adicional de generación eólica en un proyecto específico en la provincia de Coclé adicionalmente. Así que estamos avanzando con fuerza. Ya está en el tema de movilidad eléctrica, por ejemplo, ya está en proceso de adaptación, de construcción, de equipamiento, los primeros 5 autobuses de Mi Bus para el Casco Viejo, ¿verdad? Para una ruta turística, autobuses eléctricos.
Así que el paso a paso estamos logrando completar la agenda y que cada vez más los panameños en la calle lo puedan aprovechar. Sí, esa era la pregunta que tenía preparada justamente para mencionarle, era el tema de la movilidad eléctrica. Quizás nuestro país en un momento vivió con los Diablos Rojos y veíamos que eso era algo que nunca iba a salir. Se cambió al sistema Metrobús, ha mejorado no solamente, y lo conversábamos, Jorge, la semana pasada Claro. con el experto, y mencionábamos, no solamente se mejoró el sistema de transporte, se mejoró el ruido que se mantenía en las calles, que realmente era ensordecedor. Ya tenemos un sistema eléctrico que es el metro. Usted menciona de que ya se está en la fase experimental el tema del transporte, cambiarlos a Metrobús. ¿Qué tan cerca estamos de que eso sea una realidad? Y también podría trasladarse eso también al sistema del transporte selectivo, que son los que mayormente están circulando en nuestras calles y no solamente consumiendo combustible, sino contaminando nuestro medio ambiente. Sí, mira, esa es una de los ejes de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Le hemos denominado flotas estratégicas, casualmente. Ahí están las flotas del Estado, del gobierno. Ya nosotros, en conjunto con la Dirección General de Contratación Pública, se publicó un primer convenio marco para vehículos eléctricos del Estado. También con Mi Bus, aparte de este piloto que están llevando adelante ya de prestación del servicio, estamos trabajando desde hace varios meses en sus análisis financieros y técnicos para incorporar autobuses eléctricos a su flota en función de que Mi Bus debe empezar su reemplazo completo de su flota en el año 2023 por los próximos años. Bueno, queremos que parte de esa renovación de la flota, lo más posible sean autobuses eléctricos. Por otra parte, con los transportistas del interior de autobuses y los transportistas selectivos. Tenemos varios proyectos que pudiéramos arrancar, esperemos tal vez el otro año, ¿verdad? Con cooperación internacional enfocados en transporte selectivo, como se han hecho en otros países, pero además también ya debemos tener prontamente aprobada la ley de incentivos de movilidad eléctrica, que permite de alguna manera también cerrar un poco la brecha de precio que tenemos hoy en día entre el precio de compra de un vehículo eléctrico y el normal. Lo importante es que hoy en día un vehículo eléctrico en la vida útil ya es más barato que un vehículo de combustible. Lo que pasa es que a la hora de la compra inicial, ahí es donde tenemos que trabajar, sobre todo con el sector financiero, bancario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los panameños no compramos un vehículo en efectivo, Claro. ¿no? Sino que vamos a un banco y lo financiamos. Bueno, ahí es un rol importante para ver qué condiciones, dentro de los incentivos que se dan y una serie de fondos que queremos crear, para que esa brecha de precio inicial por ahora se pueda, digamos, reducir y que cada vez más panameños particulares, en este caso, compren vehículos eléctricos, aparte de que se espera que en el 2025 o 2026 ya tecnológicamente los fabricantes vendan vehículos eléctricos al precio inicial que un vehículo de combustible. Y les doy un dato importante. El año pasado se vendieron más vehículos eléctricos en Panamá que todos los años juntos anteriores desde el 2015 que se vendió el primer carro eléctrico en nuestro país. Así que ahí vemos la tendencia importante que estamos llevando adelante en nuestro país. Y bueno, estamos creando las condiciones. Ahí también hay que hacer la capacitación de los nuevos técnicos, Claro. ¿no? Los nuevos mecánicos que se parecen más a un técnico de computadora que a un mecánico Debajo del árbol. tradicional, ¿verdad? También estamos trabajando el tema de las infraestructuras de recarga, que también hay una preocupación Exacto. de los ciudadanos de, bueno, ¿dónde voy a cargar el vehículo? El año pasado arrancamos con cerca de 30 puntos de recarga eléctrico en Panamá, cerramos con 95. Este año esperamos instalar nuevos, alrededor de entre 200 y 300 nuevos puntos de recarga. Así que ese tema también ya lo estamos avanzando de forma contundente. Ingeniero, una pregunta para terminar un poco es, esta semana no hay cambio de precios en el No. combustible. La otra semana, ¿nos espera el cuco o no nos espera el cuco? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Conversábamos un poco antes de iniciar la filmación detrás de la cámara. Según los datos que estamos viendo hoy en día, la tendencia que estamos viendo hasta el momento, deberíamos tener una rebaja de los precios.
a partir del próximo cambio la semana siguiente. Eso sí, dependemos de qué pase en la próxima semana, pero con los datos que tenemos hasta la fecha, deberíamos tener una reducción o por lo menos un respiro para toda nuestra economía. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros información muy valiosa y sobre todo datos sobre ese trabajo que se está realizando a través de la Secretaría de Energía, pero mayormente también, no solamente lo que se está buscando en este momento para allá, sino a futuro, de mejorar el sistema energético en el país y mayormente, ¿no?, que sea amigable con el medio ambiente. Sus conclusiones, porque sabemos que también a través de la Secretaría de Energía hay recomendaciones para la población para que disminuya el consumo de los derivados del petróleo y también de la energía. Efectivamente, ¿no? Como te comentábamos, y gracias, la verdad que la pregunta nos permite reforzar la campaña que iniciamos desde la semana pasada, desde el Gobierno Nacional de Ahorro Energético de Eficiencia. Tenemos que gestionar de una forma, digamos, más creativa realmente la manera en que nos conducimos, ¿no? Podemos, recomendaciones de evitar los acelerones, planificar un poco mejor nuestras opciones de movilidad en una ciudad, sobre todo la nuestra, con tantos tranques, ¿no? Es importante. El mantenimiento del vehículo hace la diferencia en cuanto al rendimiento. Algo tan sencillo como la presión de las llantas influye el kilometraje que nos da el vehículo. También la posibilidad, por ejemplo, de que en las empresas se vuelvan a establecer acuerdos de teletrabajo, ¿no? De 1 o 2 veces o 3 veces a la semana, el empleador para no tener que utilizar los vehículos para trasladarse a sus oficinas. Hay esa alternativa que no se tenía antes de la pandemia. Está también el de los horarios escalonados. Hay una serie de elementos que podemos mencionar. Y bueno, y en la parte, por supuesto, de energía eléctrica, como siempre, si tienes apagar las luces si no están en un lugar, sobre todo el tema del aire acondicionado, por cada grado que uno aumente o reduzca realmente el termostato de nuestro aire acondicionado, estamos hablando de entre un 5 y un 10% más o menos de consumo energético. Así que hay una gran oportunidad. Podemos utilizar los aires acondicionados a 23 grados, a 24 grados y no pasa nada. No es necesario tener el aire acondicionado a 18 o a 20 grados en un país como el nuestro, realmente para sentirnos cómodos. Es aquí con pequeñas medidas que cada uno de nosotros tomemos, podemos entonces también aportar a lograr los objetivos generales. Gracias, ingeniero. Y nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener al economista Felipe Argote, con quien vamos a hablar un poco de lo que nos habló el ingeniero Staff, los niveles de volatilidad del crudo, pero también las consecuencias que nos va a traer a toda la economía en general. Economía en tiempos de pandemia y guerra es el tema que estamos tratando hoy en A Profundidad y vamos a conversar con el economista Felipe Argote. Gracias por estar con nosotros y sobre todo, ¿no?, la situación que se vive a nivel mundial. Venimos de una pandemia que ha azotado la economía no solamente de Panamá, sino del mundo entero por 2 años. Ahora hay una nueva situación que enfrentar, que es la situación bélica que se vive entre Rusia y Ucrania. Y esto ha generado pues otro entorno a la situación económica del mundo. Sí, por supuesto. Y el efecto sobre Panamá, ¿no? Realmente sí, el mundo siempre va a haber convulsiones, variaciones, pero como todo, tanto en los países como en tu situación personal, si tú no tienes ningún plan, es muy probable que cualquier modificación que haya alrededor tuyo te afecte más que aquel que tiene un plan y tiene un plan B y tiene un plan C ante las opciones que siempre surgen. Don Felipe, el tema un poco es, como usted lo menciona, es no quedarnos congelados, pero también, por ejemplo, qué alternativas. Hoy estaba escuchando en la mañana que, por ejemplo, tal vez no toda la población consume aceite de girasol en Panamá, pero, por ejemplo, en Europa los consumidores de aceite de girasol estaban abarrotando, porque gran parte de ese aceite viene de Ucrania y viene de otros países que ahorita están en conflicto. Entonces, vamos a hablarle al consumidor que está del otro lado de la pantalla y decirle cómo podemos tratar de ver cómo navegamos en esta situación, porque es a nivel global. No solamente el caso de Panamá, es a nivel global que todos los países quedaron, como dice Carlos, saliendo, ni todavía terminamos de salir la pandemia cuando tenemos el tema de este conflicto que afecta al mundo entero. Por supuesto, mira, es un efecto dominó, porque puedes decir, bueno, yo no uso aceite de girasol,
Pero recuerda que en Europa, en Estados Unidos, el que usaba aceite de girasol y no lo tiene, entonces va a utilizar el aceite de oliva. Ajá. Entonces el aceite de oliva va a tener escasez. Y luego el maíz, además de utilizarse para muchas cosas, es el alimento, por ejemplo, de los porcinocultores. Así que afecta también el precio de la carne de puerco. O sea, hay una serie de factores que nos van a afectar. Pero ante una situación de aumento de precios que no podemos controlar, como es el caso del combustible, la alternativa es el aumento de los ingresos. O sea, si tú tienes un aumento de ingresos, como es el caso de Estados Unidos, en donde la gente está muy molesta por el aumento del petróleo, de la gasolina, sin embargo pueden pagarlo porque te están pagando $21 la hora por trabajar en un restaurante de comida rápida, que lo único que tienes que saber es sacar las papitas cuando se prende la luz roja. Entonces, si nosotros establecemos un mecanismo agresivo de inversiones estatales en infraestructura, evidentemente la gente va a tener mayor acceso a la plata, al ingreso, al bolsillo, y con ese dinero puede cubrir entonces parte de ese aumento en combustible. Por otro lado, también no hay que eliminar la posibilidad de la suspensión o reducción temporal del combustible, del impuesto al combustible. O sea, por cada galón de gasolina tú estás pagando 60 centavos de impuesto. Entonces, el Estado sí debería haber la opción de reducir o eliminar temporalmente el impuesto al combustible para que pueda ser cubierto en parte ese aumento del combustible que se da producto de la guerra, la invasión, que no es una guerra, es la invasión de Rusia a Ucrania. Don Felipe, y por ejemplo, usted nos menciona el tema de reducción de alternativas, pero del precio del impuesto del combustible. ¿Cómo, si yo no tenemos todo esto, cómo yo hago desde mi casa, por ejemplo, y para llegar y traerlo, vuelvo y le digo, a Panamá? Por ejemplo, ¿qué alternativas podemos usar como economistas para tratar de ver cómo balanceo mi economía mientras se toman alternativas, mientras ocurre todos estos cambios que usted menciona? Mira, hay una tendencia que es la más práctica, ¿no? Que siempre se dice, bueno, reduce tus gastos. Realmente, la reducción de los gastos se ve bien en una situación microeconómica, pero la reducción de los gastos tiene un efecto negativo sobre la economía. Por eso en los Estados Unidos siempre el gobierno dice, vete al mall, vete, gasta. Claro, ellos tienen la capacidad de compra, nosotros no tenemos eso. Sin embargo, si tú agarras tu plata y la metes debajo del colchón para ahorrarla y gastarla poquito a poquito, lo que estás haciendo es poniendo la economía a ponerse más lenta. Claro. Porque no estás moviendo el dinero, no le estás pagando al señor que te carga el cartucho, no le estás pagando al señor que te vende el café, no le estás pagando al señor que te vende el periódico o cualquier, o sea, por estar reduciendo, porque la plata debajo de un colchón no hace nada, es un papel pintado de verde. La voz en la calle de la gente que como usted dice, anda a pie. Cuando viene el aumento de combustible, regularmente suben todos los precios. Pero cuando se mantiene, porque hay que tener en cuenta algo, el precio del combustible tiene que mantenerse a la baja para que digamos que se mantiene el costo bajo. Los precios quedan allá arriba. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, Para que nos lo explique usted como economista. Mira, el mayor engaño, el mayor fraude que se ha hecho en este país es el control de precios. El control de precios de la comida se estableció hace 8 años, cuando el barril del petróleo estaba a $100 y se estableció los precios de control. Pero cuando el barril bajó a $40 y hasta 20, no bajaron los precios porque estaban en control de precios. Entonces, es el mayor engaño, porque mantuvieron los precios más altos debido a que el Estado, mira, cuando hay control de precios hay escasez, Claro. pero no hubo escasez. Nadie puede ser que... ¿Por qué no hubo escasez? Porque los precios establecidos estaban por encima de los precios que llamamos de equilibrio. O sea, si a mí me dice, yo iba a vender tomate en 70 centavos, no, lo tienes que vender en 80. Ah, bueno, está bien, yo voy a producir, entonces no hay escasez. La razón que no hubo escasez es porque los precios siempre estuvieron más altos de lo que deberían. Y ahora que suben los precios por encima de los $100, ahora me van a decir, no hay que subirlo, porque lo que pasa es que es igual que los bancos. Y eso sucede porque hay oligopolio, porque hay pocos ofertantes.
cuando las tasas de interés estuvieron altas hace 10 años, todo el mundo recibió una carta diciendo, tengo que subirte la hipoteca, porque mira, la tasa de interés en Estados Unidos subieron y nosotros allá es donde conseguimos la plata. Pero cuando las tasas de interés bajaron a casi cero, nadie en este país me puede enseñar una carta del banco que dijera, te voy a bajar la hipoteca porque mira, en Estados Unidos bajaron. Ah, no, es que ahora decía que la plata la cogemos acá mismo. O sea, nunca bajaron. Ahora que suben las tasas de interés y van a subir, te están diciendo, ah, van a subir porque mira, no podemos hacer nada, es que la tasa va a subir. Es que esa tasa de referencia no nos afecta a nosotros positivamente, porque aquí subieron en periodo de pandemia, cuando las tasas estaban cayendo, aquí las tasas de interés de la tarjeta de crédito subieron de 12 a 24. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Por qué pasa eso? Porque son pocos. Como son pocos, se ponen de acuerdo banqueros, supermercados, y los afectados son los consumidores. ¿Cómo va a afectar, ahora vamos al plano internacional, cómo va a afectar al mundo este conflicto? Porque Rusia había planteado de una invasión de 2 semanas. Llevamos por 20 días, creo, y posiblemente cuando este programa salga va a haber 24, 25 días de la guerra. ¿El mundo cómo se va a contraer más de lo que ya estaba? Mire, en realidad, siempre que hay una guerra, todo funciona a base de economía. Claro. O sea, todo tiene que ver con la economía. Eso de que, bueno, peleamos porque somos la raza superior o porque la religión es mi Dios es mejor que el tuyo, esa es la historia que le ponen a la gente que tiene que morir. Pero generalmente las guerras son por situación económica. Económica, claro. Ahí lo que se estaba peleando Rusia y Estados Unidos es el mercado del gas en Europa. O sea, Rusia y Estados Unidos son los dos mayores productores de combustible de lejos. Y por supuesto era un conflicto económico. Sin embargo, yo creo que nunca debió haber guerra. O sea, eso es una singularidad. ¿Por qué? Porque en el marco de una guerra, aún en los tiempos de Hitler, o sea, es porque alguien pretende ganar. Claro. Del momento que Putin pasó a Ucrania, perdió la guerra. Entonces ahí no ganó nadie. Ya Rusia perdió, no importa lo que pase. Y el resto del mundo está perdiendo. Entonces por eso digo que es una singularidad, porque eso nunca debió ocurrir, porque los elementos económicos que habían de por medio no daban para una guerra. Daba para una discusión, una amenaza, una negociación, pero no para una guerra. Ahora, claro, todo el mundo se afecta, la capacidad productiva se afecta, Rusia no va a hacer lo mismo, por tanto, el espacio que ocupa en la economía mundial Rusia, como no hay espacio vacío, alguien lo va a cubrir. Ya sabemos que el predominio entre Estados Unidos no es con Rusia, sino con China. Exacto. Entonces, muy probablemente gran parte de ese espacio lo va a ocupar China, estableciéndose mayor poder económico a nivel mundial. Y Estados Unidos, que es una potencia que se viene debilitando, pero que se venga debilitando no significa que sigue siendo la mayor potencia del mundo, y de lejos 4 veces más fuerte que cualquier país europeo. Claro. Nos lleva a una situación bipolar en donde China y Estados Unidos son los que finalmente van a definir El dominó. el dominó del mundo y quién controla qué cosa a nivel mundial. Pero, por ejemplo, para que la gente que está en casa entienda un poco este conflicto a nivel económico, yo estoy de acuerdo con ustedes, que más que nada es una invasión o una ocupación producto de necesidades. ¿Qué no tiene Rusia que Ucrania tiene que ellos quieren? Por ponerlo así. En realidad, en este caso, ellos no se están jugando, digamos, el espacio económico de Ucrania, porque recuerda que todavía el 40% del petróleo que hoy se está consumiendo y del gas que se está consumiendo hoy en Europa viene de Rusia y pasa por Ucrania. O sea, el gasoducto pasa por Ucrania, o sea, una bomba en el gasoducto ya no pasa más y queda Europa con menos de casi la mitad del gas que necesita. Entonces ellos siguen, ¿qué es lo que estaba estableciendo Rusia? Y realmente lo que está haciendo es un escudo, supuestamente, para defenderse de la OTAN, que iba avanzando demasiado hacia sus fronteras, y ellos dicen, bueno, hasta aquí llegaste, no puedes seguir más. Entonces Ucrania va a ser mi escudo, porque Ucrania queda de aquí a menos que Chiriquí, de Moscú. Entonces tú vas a quedar muy cerca, es como si yo voy a ponerme, qué sé yo, en México, y aún estoy lejos, o en Cuba, y estoy demasiado cerca, entonces yo no te lo acepto. Igual que Kennedy no aceptó que los rusos pusieran artillería nuclear en Cuba.
Sin embargo, como dije, eso no llevaba a esto. Primero porque hay globalización. Claro. No es el tiempo de Kennedy, no es la Guerra Fría, sino que yo creo que fue un error por parte de Putin que va a tener que pagar todo el pueblo ruso. Pero entiendo, don Felipe, que por ejemplo, lo que usted menciona, Rusia no tiene salida al mar, tiene problemas de mucho frío, de muchos inviernos largos. Sin embargo, Ucrania es todo lo contrario. Y tal vez aquí el juego político internacional de que va a afectar, como usted dice, nuestra economía, es el tema y la economía global, más que nada, es el tema de esa lucha más allá de que yo te estoy mirando muy cerquita por el tema de la OTAN, lo que usted menciona, es que Ucrania es gran productor de cereales, gran productor de productos que no tiene Rusia de acceso. Mira, Rusia tiene acceso al mar a través de Crimea. Ajá. O sea, porque Crimea realmente es tan mayoritariamente ruso que realmente ahí no fue tal problema la invasión de Crimea, Exacto. que le da acceso al Mar Negro y eso está muy difícil que lo recupere Ucrania. Y es verdad que Ucrania es productor, pero mira, Ucrania es un país pobre. Ucrania es un país pobre. Ucrania es más pobre que El Salvador. Y Rusia no es un país rico. El ingreso per cápita ruso es menor que el de Panamá. O sea, el ingreso per cápita de Rusia es 12.000. Lo que pasa es que es un país muy grande. Entonces, por eso tiene acceso a más dinero. Pero por persona es más chico que Panamá. Y Ucrania es un país pobre. O sea, todo el mundo ve las películas donde salen los ucranianos, que son los más que se prestan para cierta clase de negocio porque hay pobreza. Entonces sí es verdad que tienen, pero es un país basado en agricultura, no es un país rico en ninguna parte del mundo. O sea, hay países que tienen producción agrícola, pero su mayor producción es industrial. En el caso de Ucrania, su mayor producción es agrícola, por eso es un país relativamente pobre. Puede ser que Rusia pretenda recuperar el espacio que perdió después de la Guerra Fría, cuando se partió en pedazos la Unión Soviética, y ser un país, digamos, mucho más poderoso. Yo no sé qué está en la mente de Putin, pero lo cierto es que ganancia económica, desde el primer momento que cruzó la frontera, él la perdió. ¿Qué pasaría con Rusia y Ucrania, digamos que la guerra se acabe mañana? Con la cantidad de sanciones que ha mantenido Rusia económicamente, ¿qué va a pasar con ellos cuando ya habían escalado o habían superado esa etapa con el pasar del tiempo? Porque ellos estuvieron en un momento también aislados del mundo económicamente, ya estaban recuperando terreno y ahora nuevamente echan hacia atrás. ¿Qué pasará con ellos y con ambas naciones? Mira, Rusia es un país gobernado por una oligarquía. O sea, Rusia ya no es la Unión Soviética, un Estado. Y esto es importante porque el que mantiene a Putin en el poder es la oligarquía rusa, que es un grupo de gente que se hizo multimillonario cuando el comunismo cayó. Recuperar la situación que tenía no es fácil. Cuando tú cierras con los McDonald's, cuando cierras todo, cuando cierras el acceso a los SWIFT, eso no es que yo me salgo mañana y bueno, todo el mundo regresa a su trabajo. Eso va a ser muy difícil. ¿Qué hizo que creciera Rusia? Es prácticamente lo mismo que hizo que Estados Unidos recuperara su economía tan rápido después de la crisis del 2008, que fue la crisis financiera. Y eso fue el petróleo y el combustible. En el caso de Rusia, el gas, vendiéndole a Europa. Recordemos que antes eran los árabes los únicos que tenían petróleo y gas. Y Estados Unidos, por el combustible y por el fracking. O sea, el fracking fue algo que entró a regir a principios de siglo y que a Panamá le convino, porque cuando el canal se ensancha, dentro de las proyecciones no existía la posibilidad de que pasaran estos supertanqueros llenos de gas que vienen de Estados Unidos. ¿Qué es el fracking? Rápidamente, recuerda que cuando tú abrías un pozo de petróleo, tú abrías un hueco, tenías un pozo y sacabas el fracking. Lo que hace es que te tira una tubería que dobla a la izquierda o a la derecha y se va a kilómetros y kilómetros de distancia, llena de huequitos. Luego con ese huequito sale el agua a presión que revienta la piedra, salen los gases y por eso el huequito lo absorbe y lo saca. Eso le da a Estados Unidos un crecimiento espectacular que lo convierte de ser dependiente del gas a ser un exportador neto. Actualmente, Estados Unidos es el mayor productor de hidrocarburos en el mundo, seguido por Rusia, después por Arabia Saudita y el cuarto es Canadá.
con decir que Canadá produce menos de casi una tercera parte de lo que produce Estados Unidos. O sea, Claro. los tres grandes y luego de lejos está. Si Rusia no logra poner ese gas, el gas no lo puedes guardar menos que el petróleo, porque el petróleo lo puedes guardar más fácilmente que el gas. Y tienes derivados. Exacto. Sin embargo, si el gas Rusia no lo pone en Europa, se pierde. Por tanto, su posibilidad de recuperar su economía, o de de crecer su economía, porque nunca ha estado tampoco tan bien, es el mercado europeo. Claro. Por eso era vital Europa. Ahora, sale mucho más caro, y los europeos, que no son tontos tampoco, saben que sale mucho más barato el gas traído de Rusia por un oleoducto que trae los Estados Unidos por un barco. Oiga, don Felipe, usted mencionó algo interesante hace un rato, y es que definitivamente la Rusia imperial y soviética no es la Rusia de hoy, porque definitivamente ha perdido mucho poder económico. Incluso se habla que su poderío militar y armamentista tal vez no es el que la gente suponía. Y en esta guerra definitivamente pareciera que por las conversaciones que ha tenido Estados Unidos con China, pareciera que la va a definir, como usted dijo, exactamente entre Estados Unidos y China. Pero lo que preguntaba Carlos hace un rato, ¿cuánto usted como economista cree que aguantará Rusia el estrangulamiento de las tarjetas de crédito, las salidas de algunas empresas, que no son todas, ojo, de los McDonald's, que como usted dice, ya no el ruso de la era soviética, no es el ruso que ahora vive? ¿Cuánto aguantará esto en Putin o la Rusia de los oligarcas, como se le dice a los ricos? ¿Cuánto aguantarán estos hombres que mantienen a Putin en el poder con todas estas medidas económicas que le ha impuesto casi el mundo entero? Porque ni siquiera es solamente Estados Unidos, es Europa más el resto del mundo. Mira, hay que recordar la guerra que tuvo Inglaterra contra Egipto, que nadie se acuerda. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra invadió Egipto para controlar el canal de Suez. ¿Y sabe qué pasó? Se fueron, porque se dieron cuenta que iban a quebrar el país por una guerra que ganaban fácil, pero controlar la situación dentro no es lo mismo que una guerra. Entonces, Rusia, en el peor de los casos, puede lograr controlar Ucrania, invadirla, pero ¿por cuánto tiempo? Si Afganistán tuvieron que irse, y Afganistán no es Ucrania, y Afganistán no tenía el apoyo que tiene Ucrania de parte de Europa y de Estados Unidos, es evidente que no va a poder sostenerse ahí. Entonces, ¿cuánto va a durar? Yo no sé, porque Rusia controló o logró controlar una cantidad de oro que estaba comprando, nadie sabe cuánto tiene, es probable que tenga capacidad, sin embargo, en detrimento de su economía, porque eso es muy caro, una guerra es extraordinariamente cara. Mantener a toda esa gente comiendo y bebiendo y llevando y las municiones y las armas que son tan caras, y gente muriendo, y el efecto sobre las familias cada vez que se muere gente, realmente es demasiado caro. Yo no creo que Rusia, que dije, no es un país rico, no es ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, mucho menos Estados Unidos. No creo que tenga la capacidad para durar demasiado tiempo en una guerra que efectivamente pensó que iban a ser 2 semanas, y que en la primera semana iban a recibirlo gente con banderita rusa, como aquí algunos hicieron en la invasión norteamericana, y se equivocaron porque no hay gente apoyando la invasión rusa a Ucrania, más bien la gente está defendiendo su país, y eso pues ahora él debe tener un problema de decisión que debe tomar a corto plazo. Bien, sin duda alguna, Jorge, nos ha nutrido antes de bastante. que Sí, las exacto. conclusiones, Que nos hable un poco del cambio radical que usted mantiene en sus manos. Sí, ok, quiero invitarlos Muéstralo hacia este jueves a las 5 de la tarde. Voy a estar presentando mi libro Un cambio radical para reactivar la economía, en donde tengo una estrategia económica, pero también un glosario de respuestas sobre la mayor parte de los problemas económicos que hay en el país, cómo resolver el problema de la canasta básica, del salario mínimo, de la rigidez laboral, de la mala distribución de la riqueza. Inclusive tengo respuestas que hacer con las criptomonedas, que muy pocos se atreven a hablar de eso, y lo voy a estar presentando el jueves a las 5 de la tarde en la Estrella de Panamá, pero va a estar en todas las redes de la Estrella de Panamá para el que no puede ir,
la pueda ver por todas las redes en donde voy a hacer la presentación del libro. Jorge, ¿tus conclusiones? Bueno, yo simplemente, para terminar un poco, definitivamente tuvimos al secretario general de Energía, Jorge Rivera Staff, que nos hablaba un poco del tema de los precios, la volatilidad, que es el término que se está utilizando no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, porque antes de la pandemia tuvimos unos precios interesantes muy bajos. Vino esta guerra de Rusia contra Ucrania y los precios no estaban tan disparados, estaban en 101, 102 dólares, si la memoria no me falla, don Felipe. Pero inmediatamente, como dice Jorge Rivera Staff, el presidente Biden anuncia que no se le va a comprar crudo a Rusia, el precio se dispara a 130 y tantos dólares. En el día de hoy que estamos grabando este programa, el petróleo estaba en 97 y en 101 dólares, si no me equivoco, el Brent. Lo que significa que estos precios pueden ir fluctuando en el camino y el susto que tenemos, tal vez esta semana no, la otra semana pudiera variar. Pero lo importante también es un poco ir pensando porque la pandemia, Carlos y don Felipe, yo creo que nos trajo dos grandes lecciones que todavía no terminamos de asimilar o tratar de comprenderlas, que es que no podemos depender tanto de los mercados internacionales. Por un lado, la pandemia nos cerró todos los puertos y los aviones y quedamos aislados del mundo a nivel económico. Y por el otro lado, la guerra nos ha traído también el gran agravante de que dependemos de crudo porque nosotros no tenemos. Como usted dijo, don Felipe, pasa mucho gas por Panamá. Panamá está explorando este mercado, pero todavía no lo tenemos completo. Entonces debemos ir hacia una transición energética, hacia la agenda de transición energética para tratar de ver qué nos favorece como país, porque vuelvo y les digo, la situación de la pandemia, la situación de Rusia con Ucrania no van a ser las únicas en el país y lo importante es, como dice don Felipe, que uno se mantenga con un plan estratégico para tratar de enfrentar esta crisis. Bien, se nos agota el tiempo. Gracias por estar con nosotros, señor Felipe Argote, economista, y Jorge también, ¿no? Como siempre, temas mayormente que busca crear conciencia en la población sobre la realidad que mantenemos. Agradecemos, como siempre, a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este programa y no nos resta más que invitarlo para que nos acompañe en nuestro próximo programa.